Escuela Sabática Día a Día, edición adultos. Una cortesía de Agencia Misionera AMI. Por su director ejecutivo Pastor Enoch Martín. Domingo, 30 de enero, un sacerdote en representación de los seres humanos. Lee Hebreos 5 versículo 1 al 10. ¿Cuál es el papel del sacerdocio? Y, según este pasaje, ¿cómo cumple Jesús ese papel? El propósito básico de un sacerdote es mediar entre los pecadores y Dios. Los sacerdotes fueron designados por Dios para ministrar en favor de los seres humanos, por lo tanto, debían ser misericordiosos y comprender las debilidades humanas. En Hebreos 5 versículo 5 al 10, Pablo muestra que Jesús cumple perfectamente con esos propósitos. Dios lo designó, Hebreos 5 versículo 5, 6, y, además, Jesús nos entiende porque Él también ha sufrido, Hebreos 5 versículo 7, 8. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes. Jesús no fue tomado de entre los hombres, Hebreos 5 versículo 1. Jesús era de procedencia divina pero adoptó la naturaleza humana para, entre otras cosas, servir como sacerdote en nuestro favor. Jesús no ofreció sacrificios por sus pecados, Hebreos 5 versículo 3, sino solo por nuestros pecados, porque Él no tenía pecado, Hebreos 4 versículo 15, 7 versículo 26-28. Hebreos dice que Jesús oró al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado, Hebreos 5 versículo 7, b. Hebreos se refiere a la segunda muerte, de la cual Dios liberó a Jesús cuando lo resucitó, Hebreos 13 versículo 20. Hebreos también dice que Jesús por lo que padeció aprendió la obediencia, Hebreos 5 versículo 8. La obediencia era nueva para Jesús, no porque fuera desobediente, sino porque era Dios. Como soberano del universo, Jesús no obedecía a nadie, todos obedecían a Él. Los sufrimientos y la muerte de Jesús en la cruz son una parte esencial de su ministerio sacerdotal. Los sufrimientos no perfeccionaron a Jesús en el sentido de que haya mejorado moral o éticamente. Los sufrimientos no lo hicieron misericordioso. Al contrario, Jesús vino a esta tierra porque siempre fue misericordioso, por eso tuvo compasión de nosotros, Hebreos 2 versículo 17. Lo que Hebreos quiere decir es que fue a través de los sufrimientos que la realidad del amor fraternal de Jesús, la autenticidad de su naturaleza humana, y la profundidad de su sumisión como representante de la humanidad a la voluntad del Padre se expresaron y se revelaron verdaderamente. Fue perfeccionado en el sentido de que sus sufrimientos lo calificaron para ser nuestro sumo sacerdote. Fue su vida de perfecta obediencia, y luego su muerte en la cruz, lo que constituye la ofrenda de sacrificio que Jesús presentó ante el Padre como nuestro sacerdote. Primera de Pedro 2 versículo 9 dice que somos el real sacerdocio. ¿Qué te dice la vida de Jesús en cuanto a cómo debería ser tu relación con los demás seres humanos por tener este rol sagrado? Esto fue Escuela Sabática Día a Día, edición adultos. Les invitamos a que vean Escuela Sabática Profundizada, lección 5, Jesús, el dador del descanso. Hasta la próxima. El testimonio de Jesús, que es 100% bíblico, consta de 22 lecciones. Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor explica capítulo por capítulo de dicho libro profético. Apocalipsis, el perfecto arte profético. El autor, su servidor, ministro Enoch Martín, donde explico capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis. Puede comunicarse con nosotros para recibir el combo completo y para recibir inclusive paquetes de libros para su entrenamiento. Puede contactarse directamente al número de WhatsApp de su servidor, el signo más, el 502 42 29 77 86.